Buenos días, licenciada Maribel. Mi nombre es Nicole Cayo y le voy a hablar sobre lo que es de la pobreza a la marginación. En cuanto al capítulo 3 en los procesos de empobrecimiento, tenemos que se da una primera mención a lo que es en España, en donde se ha visualizado la pobreza y el desempleo, en donde la pobreza encubierta ha sido tratada como camuflada debido a la vergüenza que tienen las personas de darla a conocer, llegando a tener una normalización. De igual manera se resalta lo que son los fenómenos demográficos, como lo es la natalidad y la mortalidad, llegando a una comparación junto con los índices, y la globalización económica, que se basa en lo que es que ha llegado a la marginación en sectores importantes, lo que ha tenido como un resultado el aumento de la tensión social. En otro aspecto importante también está lo que son los aumentos de las familias monoparentales, ya sean madres solteras con hijos o padres solteros con hijos, y en los cambios de roles que se han dado por el desempleo y la marginación existente, en donde las madres se vuelven el solvento de las familias y los padres quedan desempleados, donde también las personas que son adultas mayores ya no pueden ser atendidos y por cuestiones económicas como el alto coste de la vivienda no pueden llegar a tener una vivienda digna. Junto con ello también tenemos la jubilación anticipada y sobre todo el incremento de las personas con discapacidad junto con las enfermedades contagiosas como lo es el SIDA. Bien, en las consecuencias de la globalización. La globalización es una interconexión social, cultural y económica, en donde la globalización es por tanto una manera de ver el mundo como el mismo mundo, teniendo diferentes impactos como lo es el sinfronterismo, la disfunción del consumo capitalista, la liberación de flujos capitales y sobre todo la pérdida del control estatal en áreas de la ciencia o de las políticas. Y en otro aspecto también hablamos de lo que es en las consecuencias de la globalización en lo económico, que la globalización ha promovido el crecimiento de los mercados financieros y empresas transnacionales, complejizando de esta manera las relaciones internacionales y debilitando las economías más vulnerables. En el ámbito social es que aunque se fomenta el desarrollo y el intercambio cultural, también se exacerban las desigualdades y la polarización, afectando especialmente a los migrantes económicos que enfrentan precariedad económica en otros países, en donde han llegado a aceptar empleos con tal de tener una moneda. Bien, tenemos los conceptos de pobreza, desigualdad e inclusión social. ¿Qué es la pobreza? La pobreza se define como la carencia de bienes económicos, materiales, culturales y sociales que limitan la vida de la persona, afectando así su desarrollo personal y su capacidad para llevar a cabo lo que es una vida digna. Entre ello también tenemos la pobreza relativa, ya que esta varía según los estándares de ingresos y el consumo de bienestar de cada persona. Tenemos las perspectivas económicas y sociales, ya que se resalta un ejemplo que se dio en los informes de la FOESA en 2014 y 2016 en un aumento del crecimiento económico. Sin embargo, no necesariamente se dio una reducción a lo que es la tasa de la pobreza. Entre ello también tenemos la clasificación de la pobreza, que tenemos la pobreza relativa. Esta incluye la precariedad económica entre un 35 y 50% entre los ingresos y los egresos, junto con la pobreza moderada. Esta se da del 25 al 35%. Y tenemos la pobreza severa, que esta comprende una pobreza grave entre el 15 y el 25%, y la pobreza extrema, que llega a ser menos del 15% de ingresos y egresos de las familias. En segundo lugar tenemos la desigualdad. ¿Qué es la desigualdad? Esta es la distancia entre los miembros de una sociedad en términos de acceso a recursos y oportunidades. En este aspecto, esta situación no es natural, sino que también es un problema social influido por factores históricos, culturales y estructurales. Todo tipo de desigualdad social está fuertemente asociada a términos como lo son las clases sociales, de género, de etnia, entre otros. Entre los factores influyentes también tenemos lo que son los económicos, que son las condiciones de empleo y la distribución de los recursos familiares, los sociodemográficos, el envejecimiento, las desigualdades de género y las estructuras familiares, así como los institucionales, que son políticas fiscales, y también se enmarca el gasto social.
Otro aspecto es que también hace referencia a 3 conceptos de la diferencia entre las desigualdades. El primero es la diferencia de ingresos entre los países desarrollados y en desarrollo, la brecha interna entre ricos y pobres dentro de un país y la desigualdad de ingresos de los individuos que se da según sus criterios equivalentes. Y por último tenemos la inclusión social. ¿Qué es? Esta inclusión social busca superar estrategias fragmentadas que no solo abordan aspectos parciales de la exclusión. Esto también se trata de articular políticas que combinen la inserción por la vida laboral en el apoyo a los colectivos que son más desfavorecidos, a través del mantenimiento de niveles de protección social, en donde quieren llegar a situar y darles herramientas y oportunidades a las personas que están al margen del mercado laboral, en donde tengan una flexibilidad, es decir, un trabajo seguro y flexible para ellos, teniendo factores de inclusión, que son los laborales, que es la estabilidad de empleo y las condiciones favorables de empleabilidad, los económicos, que son los ingresos regulares y acceso a una vivienda propia, los culturales, que es la integración y la aceptación en un entorno social, y los personales, que son la salud, la motivación, el optimismo y las capacidades que tienen las personas. Entre ello también tenemos las zonas de integración y de exclusión según Castel 2004. La primera es la zona de integración, que se da a personas con un empleo estable y un apoyo sólido, en las personas en zona de vulnerabilidad, que se caracterizan por la precariedad laboral y las relaciones familiares estratégicas, y la zona de exclusión, que es el aislamiento social y también el desempleo prolongado. Ya, tenemos en el capítulo 4, que son las personas sin hogar. El primer aspecto son las definiciones. ¿Qué son las personas sin hogar? Estas no solo carecen de un lugar físico donde vivir, sino que también carecen de relaciones sociales y familiares que de cierta manera les proporcionen una estabilidad. En este término también hace referencia a que llegan a converger situaciones laborales, sociales, emocionales y también relacionales. Y según la tipología ethos, estas personas se llegan a clasificar en lo que son personas sin alojamiento, que son quienes viven en la calle o en refugios nocturnos, las personas sin vivienda, que son las instituciones, como por ejemplo las personas que llegan a vivir temporalmente en una hostelería, las viviendas inseguras, que son hogares sin derechos legales o que están a punto de un riesgo de desalojo, y por último las viviendas inadecuadas. En este aspecto son las condiciones de hacinamiento o que no están no tiene una habitabilidad. Bueno, cabe destacar que también esta no es una situación estática, sino que está en una constante interacción, lo que se llega a mencionar que se cuestiona siempre una idea de que las personas están en la calle porque quieren. En el aspecto de las causas, en cuestión de las causas tenemos que el sinhogarismo llega a ser el resultado de las rupturas familiares, sociales y laborales, en donde muchas veces están encadenadas por rupturas y también son traumáticas, ya que se da un sufrimiento o un trauma psicológico. Y en las bruscas, que es una solución precipitada que las personas toman mediante los traumas que han tenido. Entre las principales causas también tenemos lo que son las económicas, que está el desempleo, la falta de formación y el endeudamiento. Encontramos las relacionales, que son la violencia familiar y la exclusión social. Las sociosanitarias, que son la drogodependencia y las enfermedades mentales. Y las estructurales, que son las faltas de políticas sociales y también el alto coste de la vivienda. Ya, las características y la tipología. En cuanto a su concepto, es que las personas sin hogar son un colectivo de vulnerabilidad que enfrentan un proceso de desafiliación social, en donde se van alejando progresivamente de las oportunidades de integración que llegan a disfrutar el resto de la ciudadanía. Este aislamiento social se relaciona con múltiples factores, como lo son la falta de redes de apoyo entre familias, grupos sociales, la ausencia de una vivienda, los problemas de salud física o mental, o cuando de cierta manera llegan a tener una adicción a algunas sustancias.
Estas características también varían según la intensidad y según el grado de deterioro personal. Entre las características generales de las personas sin hogar tenemos el desarraigo familiar, que es la ruptura o el deterioro de las relaciones familiares, la movilidad geográfica, en donde tienen una ausencia de una ubicación fija, lo que les dificulta una estabilidad, el bajo nivel formativo, que aunque con el pasar del tiempo ha ido cambiando, en cuestión de los problemas de salud se da por las condiciones físicas, mentales y sociales que de cierta manera llegan a complicar su integración, y las adicciones, que son el consumo de sustancias que agravan de cierta manera la exclusión. El perfil medio de las personas sin hogar. En este aspecto se identifican hombres de edad media o avanzada que son solteros y son provenientes de entornos sociales desfavorecidos, como un historial de alcoholismo y problemas legales. Sin embargo, también hay otros grupos crecientes, como son mujeres o son mujeres jóvenes o de mediana edad que han sufrido violencia o divorcio. Los jóvenes también con problemas familiares o que han sido institucionalizados, y las personas migrantes. Finalmente, las personas sin hogar también a menudo carecen de acceso a bienes y también a los servicios básicos, que enfrentan dificultades para reintegrarse al mercado laboral, en donde debido a su bajo nivel formativo se adaptan con dificultad a las normas que se establecen. Tenemos la tipología. En la tipología se da según el proceso de exclusión. El proceso de exclusión se divide en 3 etapas útiles que llegan a determinar unas estrategias de intervención, que se da en una situación inicial. La situación inicial está caracterizada por la pobreza sostenida con algunos recursos económicos aún disponibles, el empleo intermitente, y para una intervención necesaria se mencionan los programas preventivos para frenar de cierta manera la marginación. La situación avanzada. Esta se caracteriza por el desarraigo consolidado, la ruptura total con redes familiares y comunitarias, y también se da con una atención psicosocial y programas laborales que fomentan la reincorporación social. Y la situación muy avanzada. Esta se caracteriza por la marginación extrema, los problemas graves de salud física y mental y la dependencia de algunos tóxicos, en donde una intervención que se da es las estrategias intensivas y personalizadas para abordar el aislamiento extremo. En los colectivos. Los colectivos se da cuando no existe un apoyo y se encuentran en una vulnerabilidad social, llegando a una exclusión, en donde existen casos que no encajan categorías anteriores y que de esta manera también son las personas en tránsito por motivos laborales. También llegan a ser personas sin hogar cuando llegan a ser familias sin problemas, con adicciones o también con enfermedades mentales, y mujeres con hijos en situación de maltrato. Y por último tenemos lo que es el capítulo 5, la inmigración como parte de un colectivo en las personas sin hogar. En cuestión del concepto y elementos, la migración es un desplazamiento geográfico de personas por motivos económicos, sociales o políticos, que implica un cambio duradero en el entorno migrante. No incluye desplazamientos temporales como turismo o misiones militares. El proceso migratorio consta de 4 etapas, en donde tienen definiciones que son la emigración. Esta es la salida del lugar de origen que tienen las personas. La inmigración llega a ser el asentamiento de la comunidad receptora. Las personas migrantes son protagonistas del mismo proyecto migratorio, en donde ellos llegan a tomar la decisión de salir. Y el retorno, que es vuelta al lugar de origen con experiencias adquiridas, en donde llegaron a tomar esta decisión. La tipología de las migraciones. Las migraciones se llegan a caracterizar y también se llegan a clasificar según los motivos. En ello tenemos las clásicas, que mencionan los movimientos históricos y transoceánicos,
las laborales, que son trabajadores de diferentes niveles cualificados, en donde son pocos cualificados o de grado medio o altamente cualificados. Las forzadas, que llegan a ser desplazamientos causados por guerras o desastres naturales. Las clandestinas, en este aspecto, son migrantes que permanecen en un país sin documentación válida. Las económicas, que son movimientos motivados por necesidades básicas insatisfechas. Las políticas, que son migraciones por conflictos bélicos o persecuciones ideológicas. Y las ecológicas, que son el desplazamiento causado por los desastres naturales que llegan a ocurrir. Ya, en cuestión a las migraciones y la clase social. La migración genera desigualdades sociales y económicas, integrando a los migrantes como ciudadanos de segunda clase, y esto se traduce en la segregación residencial o en zonas marginales, el hacinamiento y las condiciones de vida inadecuadas, el crecimiento de la economía sumergida debido a la falta de contratación legal, en donde se menciona el término de aculturación, que describe como migrantes y también autóctonos que interactúan y se adaptan mutuamente, aunque esta interacción está marcada por desigualdades y también por la dominación cultural. Ya. La población inmigrante con necesidad de intervención social. Los migrantes llegan a enfrentar también barreras importantes, especialmente en una etapa inicial. En esto tenemos el acceso a empleo, que dificulta se llegan a tener dificultades para conseguir trabajos formales. En la vivienda es una alta prioridad. De igual manera se mencionó que se da por el coste alto de las viviendas o también porque no cuentan con redes de apoyo. Y el apoyo emocional, que son factores como el duelo migratorio que afecta su bienestar y las capacidades de adaptación. También tenemos la percepción social negativa, esta que llega a ser los prejuicios hacia los migrantes, que llegan a dificultar lo que son las integraciones con otros grupos que están en ese país residente. Las necesidades de la población inmigrante. Estas se destacan tres dimensiones claves, que está la estructural, la cultural, identitaria y la social. La estructural es la regularización administrativa y los derechos legales, en donde llegan a tener un acceso a lo que es el trabajo, vivienda y los servicios públicos, y también tienen como un enfoque a la educación y el aprendizaje del idioma local. En la cultural es fomentar el respeto mutuo entre autóctonos y migrantes de este país, y también la integración de lo que son las costumbres y los países del país, las costumbres y los valores de los países receptores. Y por último, lo social. En lo social es la participación en la vida pública y el acceso a mejores oportunidades ocupacionales, como también puede ser una educación. Ya. Tenemos la población regularizada y la población indocumentada. La población regularizada hace referencia al acceso limitado que tienen a los derechos básicos, como lo es la salud y también la educación, aunque también enfrentan barreras en el mercado laboral y también a la vivienda digna. En cuestión a los inmigrantes indocumentados es cuando enfrentan una exclusión total. También viven bajo el riesgo de ser deportados. Otro aspecto también es que las mujeres víctimas de violencia o los menores son colectivos especialmente vulnerables, en donde llegan a ser parte de los inmigrantes indocumentados. Ya, las dificultades. En las dificultades está lo que son las principales barreras que enfrentan los migrantes, y estas incluyen lo que son el desconocimiento de recursos y los derechos disponibles que tienen para ellos, el idioma, que son las limitaciones que llegan a tener ya que están dirigiéndose hacia otro país, y pues este no llega a tener el mismo idioma que el otro, como ejemplo en Estados Unidos y en Ecuador, que en el uno predomina el inglés y en el otro el español. El tiempo limitado, que son las jornadas laborales extensas que influyen y también dificultan lo que son a realizar trámites. Las cargas familiares, que son las responsabilidades que obstaculizan su movilidad social, y también la falta de servicios adaptados, que son los recursos no diseñados para atender las necesidades específicas como la salud.
En los presupuestos de intervención también para superar se han planteado también algunas intervenciones y esta es la acogida, que son proveer una información inicial a los recursos, también a los derechos y a los servicios disponibles que los inmigrantes pueden tener en un país receptor. También está la formación lingüística, que es la implementación de los programas gratuitos y accesibles para la enseñanza de idiomas. O también tenemos la adaptación de los servicios, que son diseñar recursos que consideran las particularidades culturales y también los sociales. Y por último, como una conclusión puedo decir que la pobreza, el sinhogarismo, la inmigración y sobre todo la marginación son fenómenos que están netamente interconectados y que reflejan procesos de exclusión social, en donde llegan a ser derivados de las desigualdades económicas, de las rupturas sociales y sobre todo llegan a tener unas barreras estructurales. En estos capítulos también se resalta lo que son las importancias de abordar de manera integral las múltiples dimensiones que existen en la exclusión, de igual influyendo en la marginación mediante las políticas inclusivas, la protección de los derechos, el tener una información adecuada, tener un apoyo y una red social o una red en grupos para que se vayan adaptando a las necesidades específicas que llegan a tener estos colectivos vulnerables, así promoviendo una plena integración social. Gracias.